Vamos a trabajar otro tiempo gramatical del inglés refiriéndonos al tiempo pasado, denominado el presente perfecto progresivo o continuo, que es lo mismo. ¿Cuándo utilizamos el presente perfecto progresivo o continuo? Cuando vamos a referirnos a una situación que sucedió en el pasado, pero continúa sucediendo en el presente. Por ejemplo, acá en español, yo he estado estudiando todo el día. Pero también lo podemos utilizar en situaciones que iniciaron en el pasado, terminaron, pero tienen alguna consecuencia del presente. Por ejemplo, él ha estado corriendo, tiene sed. En estos tiempos es que debemos utilizar el tiempo presente perfecto progresivo. Bien. Cuando nosotros vamos a construir una oración utilizando el presente perfecto progresivo, vamos a hablar de la fórmula gramatical, cómo se construye la estructura. Iniciamos con un sujeto más un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar en el presente perfecto progresivo? El mismo que utilizamos en los presentes perfectos, que es el have y el has. Recordemos que el has se utiliza para las terceras personas: he, she, it. Y el have se utiliza para los demás pronombres personales: I, we, you, sea singular o plural, y they. Eso es algo que debemos dejar aquí aparte para podernos ayudar ahorita en la construcción de las oraciones. Bueno, entonces sujeto, plus have, has, plus, vamos a utilizar un verbo auxiliar que va a ser clave en este tema, que es el verbo to be en su forma participio. ¿Cómo es el verbo to be en su forma participio? Been. Plus the verb, el verbo que va a ser el verbo base de la oración, pero lo vamos a trabajar en su forma continua. Plus a complement. Entonces analicemos esta fórmula. Nosotros estamos trabajando en un tiempo presente perfecto continuo, un a, ese es el auxiliar que está en presente. Estado, este es un verbo que está en su forma participio perfecto. Además de corriendo, yendo, estamos trabajando un ing. Estamos manejando tres cosas en un tiempo gramatical y lo vamos a formular acá. Bueno, entonces un sujeto más el have o el has más el been. Podríamos decir que en este tiempo gramatical estamos hablando de dos auxiliares en una sola oración. Un verbo en infinitivo utilizando el ing y el complemento. Entonces, voy a pasar esta primera oración a inglés, utilizando el tiempo gramatical y basándome en la fórmula. Por ejemplo, sujeto, aquí es un pronombre, I, no siempre va a ser un pronombre. Puede ser un sujeto diferente, un lugar, una persona, una cosa. No siempre va a ser el pronombre, puede en lugar de decir un él, puede decir Carlos. O sea, tenemos que tener en cuenta que acá lo importante es quién realiza la acción. Luego me dice have o has. ¿I con qué trabaja? ¿Con have o con has? Si no me acuerdo, miro acá. Chun, chun, chun. I trabaja con have. Entonces coloco I have. Me dice luego coloque el been. Hasta aquí ya he dicho yo he estado. Yo he estado. Verbo con el ing, el verbo estudiar. Study. Pero debo colocarle el ing. Aquí vamos a hacer ahorita un stop. Un momentico termino esto. Más un complemento. En este caso dice todo el día. Ya, ponte ahí. Bueno, tengo que hacer una pausa acá. Aunque en este tiempo gramatical se supone que ya debemos manejar y tener muy claras las normas de la ing, vamos a hacer un repaso rápido porque yo insisto en que debemos tener muy claras las normas de la ing. Entonces hagamos un repaso fugaz. Primero, ¿cuál es la primera norma para colocarle el ing a un verbo? No olvidemos, cuando el verbo termina en ¿qué sucede cuando el verbo termina en
E, la tenemos que eliminar y en lugar de la E colocamos el ing, que era dancing, bailando. Esa es la primera. Segunda, cuando el verbo termina en IE. ¿Qué sucede cuando el verbo termina en IE? Por ejemplo, el verbo mentir. Lie. ¿Qué debo hacer? Recordemos, hay 3 verbos básicos: mentir, morir y amarrar. ¿Qué debemos hacer? Suprimimos esa IE. Y pilas con no confundir esta con esta. IE es otra norma diferente. ¿Y qué hago? Dice suprímala. Y en lugar de escribir esa IE, escribimos la Y más el ING. Y queda lying, mintiendo. Esa es la segunda norma. Estamos haciendo un repaso rápido, porque se supone que ya las tenemos. Tercera norma, la que compactamos en una sola, que es la larguita. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, y además esa última sílaba lleva acento. ¿Qué hacemos cuando tenemos un verbo con esa finalidad, con esa parte final? Por ejemplo, el verbo empezar, begin, ¿sí? Entonces termina en consonante, vocal, consonante y lleva acento, porque se dice begin. ¿Qué hacemos? Duplicamos la última letra más el ing, beginning. Pero pilas, si esta última consonante es una X, una Y o una W, no, son letras prohibidas para esta norma. Y la última norma, ¿cuál es? Verbos que solamente van a llevar ing. ¿Cuáles? Los que no aplican ni la primera, ni la segunda, ni la tercera norma. Esta es una forma más sencilla de aprenderse las normas de ING. Ya haciendo un repaso de estas normas, vamos a continuar con la temática. Continuemos con la construcción gramatical de este tiempo pasado. Bueno, entonces repasemos la fórmula. Sujeto más el auxiliar have o has, más el auxiliar been, que va a ser el verbo to be, más el verbo en infinitivo con ing, más el complemento. Vamos a construir otra oración. Por ejemplo, ellos han estado cocinando por 2 horas. Quiero hacer un ejemplo así, ya que en este tiempo gramatical se utiliza mucho la expresión por o durante y la expresión desde. Entonces dejémoslo acá aparte, que nos va a ayudar a construir oraciones. Sería ese por o durante, que hablamos del for. Dejémoslo acá como por o durante. Y el desde es una expresión de tiempo que nos ayudan a construir ese tiempo gramatical, que es el science. Desde. Muy bien. Entonces acá dice por 2 horas. Ellos han estado cocinando por 2 horas o durante 2 horas. Entonces, ¿cómo quedaría? Sujeto de ellos. They. Así se dice ellos. They. Puede ser ellos o ellas. Más el have o el has. They, ¿con qué trabaja? Nos vamos para acá. They trabaja con have. They have. Luego me dice, coloque el been. Been. Ese been es el estado. El verbo to be en su forma participa. Verbo con el ing, cocinar. Cocinar es cook. Entonces yo digo, bueno, ¿termina en e? No, este verbo no termina en e. ¿Termina en ie? Tampoco. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? No. Entonces es de la última norma. ¿Cuál es la última norma? Solamente le colocamos el ing. Afortunadamente esta norma se aplica a la mayoría de los verbos. Digo, por su facilidad. Por 2 horas. For 2 hours. Y ahí me quedaría construida la oración utilizando el presente perfecto progresivo, consiguiendo la fórmula gramatical. Mientras nosotros vamos cogiendo las bases para el inglés, es mejor ir trabajando
se realiza una pregunta. Vamos de una vez a pasar a la parte interrogativa. ¿Qué debo hacer? Es muy fácil, lo que venimos haciendo desde hace varios tiempos gramaticales. Hacemos un switch. Recordemos que switch, cambio de lugar. Pero ¿qué va a cambiar? Porque decimos, ojo, acá tenemos dos auxiliares. Solamente va a afectar el primer auxiliar, o sea, el have y el has. El been lo vamos a dejar quietico ahí. La fórmula gramatical sería, primero colocamos o el have o el has, plus subject, plus el been. El been siempre va a estar en este tercer lugar, plus the verb, y de ing al the end of the verb. Al final del verbo colocamos el ing, plus a complement, and the question mark. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría construida esta oración utilizando una pregunta? Lo único que debo hacer es invertir el auxiliar, have, con el sujeto que en este caso es un they. Have they been cooking for 2 hours? Entonces ahí ya me queda construida la pregunta. Solamente hice una inversión, cambiamos de lugar en switch entre el sujeto y el primer auxiliar, que es el have. Ahí está la pregunta. Vamos a manejar las respuestas. Respuestas afirmativas y respuestas negativas. Vamos a manejarlas. Entonces, siempre con la formalidad. Iniciamos con el yes. Recuerden, es importante tener el yes por formalidad. Vamos a decir, sí, ellos han estado cocinando durante 2 horas. Vean, yes, they have been. El americano utiliza esta contracción en inglés avanzado. ¿Sí? Cuando ustedes vean ese they, es el mismo they have. Yes, they have been cooking for 2 hours. Esa sería la respuesta afirmativa. Y la negativa, no. They, recuerden que siempre que hablamos de negación, tenemos que negar en el auxiliar. Acá hay 2 auxiliares, el have y el been, pero siempre vamos a trabajar solamente en el primer auxiliar. O sea, ese have lo podemos convertir en haven't con ayuda del apóstrofe. O si lo quieren dejar separado, lo cual no es muy recomendable porque casi nunca se ve así, separado. No, they haven't, no. Ellos no han estado cocinando, cooking, durante 2 horas, por 2 hours. Entonces, acá tenemos la construcción gramatical de el presente perfecto progresivo en su forma afirmativa, interrogativa y pues por ende las respuestas tanto afirmativas como negativas largas. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación para que ustedes lo hagan allá y ahorita corroboramos cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir una oración en español y les voy a pedir que ustedes la construyan en inglés, luego le hagan la pregunta y hagan las 2 respuestas, tanto la afirmativa como la negativa. Por ejemplo, ustedes han estado practicando inglés. Ustedes han estado practicando inglés. Dejémoslas ahí. Entonces, por favor, pásenla a inglés. Luego hacen la pregunta y me hacen las 2 respuestas, la afirmativa y la negativa. Por favor, hagan.
Vamos a pasar a inglés. Mirémonos por la fórmula. Recuerden que esta fórmula nos ayuda para no equivocarnos en la gramática. ¿Cuál es el sujeto de ustedes? Recordemos que es el mismo you de tú o usted. ¿You con qué trabaja? Con have. Luego me dice, coloque el been. Practicar es un verbo. Practice es un verbo llamada palabra transparente. Se parece mucho al español. Entonces, ya hemos repasado las normas. Ya sabemos que debo quitar la E y coloco el ing en la practice. Inglés, que sería el complemento, sería English. Listo, ahí quiero construida. Revisen que la tengan igual. You have been practicing English. La voy a pasar a pregunta. ¿Qué debo hacer? Switch. Sería have you been practicing English? Pues hicieron el switch y dejaron el resto de la oración igual y no olvidando obviamente el signo de interrogación. Respuesta afirmativa. Yes. Cuando preguntan con you plural, ¿con qué respondemos? Con we, con nosotros. ¿Ustedes han estado practicando inglés? Sí, nosotros ya hemos estado practicando inglés. Ojo, no olvidemos eso. Ese es un error muy común con la mecánica. Cuando preguntan con you, de ustedes respondemos con we. Yes. We, ¿y we con qué trabajan? Con have. Yes, we have been practicing English. Y la negativa, no, we haven't been practicing English. Listo, con esto hemos terminado la gramática de este presente perfecto progresivo. No olviden repasar siempre la